Bueno, ahora sí estaríamos grabando para el estudio de esta noche. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios, a un nuevo estudio sobre Apocalipsis, Apocalipsis ahora o Apocalipsis now, o como quieran llamarle, a un nuevo estudio sobre este libro maravilloso, considerado, visto desde la perspectiva, desde la óptica de la verdad presente, desde un mensaje para este tiempo, de un Dios que no le habló simplemente a una iglesia para que conserve mensajes que eran necesarios para hace cientos o miles de años atrás, sino que Dios tiene también un mensaje para nosotros en este tiempo, ahora, de este libro maravilloso que es el libro de las revelaciones. El estudio de esta noche tiene que ver con la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia en Sardis, o como simpáticamente puse en el título que aparecía en la publicidad, el mensaje a la iglesia de los muertos vivos, ¿sí? A la iglesia de los zombies. Y este mensaje creo que por ahí más atractivo, más interesante escucharlo de esa manera que de la manera que uno lo buscaría y lo encontraría en la escritura, pero ambas cosas son correctas y hoy veremos por qué, ¿sí? Antes de comenzar con el estudio, nuevamente saludando a mis hermanos que me están acompañando desde el chat de Telegram. Somos poquitos, pero no me importa, ya sean 2 o 3 los que estén escuchando, para mí eso es suficiente. Luego lo escucharán grabados a través de YouTube y eso también es muy valioso y agradezco a los que luego ven las grabaciones y comentan abajo en el video. El tema de hoy no es una predicación que uno grabó y luego va a subir, sino que es un tema en vivo y lo que me interesa es que luego del tema ustedes puedan agregar, comentar, saludar, preguntar, acotar, lo que ustedes tengan a disposición en su mano para hacer este estudio más interesante, para hacerlo completo, ¿sí? No solo de la boca de este servidor, sino de lo que ustedes quieran también aportar y agregar. Por eso quiero saludar a la hermana Ivonne de México, a la hermana Andrea, acá de Buenos Aires, a mi madre, a Roberto, gracias mi hermano, siervo querido, a Sebastián, a Mónica Martínez Lima, a Daniel, otro siervo querido allá de Colombia, a mi hermana Angie, ¿cómo andas mi hermana? Y a todos los que luego se van a ir sumando, los voy a ir saludando y bueno, agregando también a esta conversación. Eh, Les recuerdo nuevamente, al final de todo, ustedes tienen ahí un botoncito abajo que les permite levantar la mano, ¿sí? No lo hagan ahora porque en este momento no van a poder charlar ni los voy a habilitar, pero al final ustedes ahí van a poder comunicarse y charlar con este servidor y con todos los que están aquí participando. Entonces, bienvenida Gabriela, ¿cómo estás? De esta manera vamos a comenzar este estudio teniendo una palabra de oración, porque lo que nos interesa es que Dios dirija el estudio y que todas las preguntas que tenemos sean resueltas por medio de la palabra y no por la subjetividad o el pensamiento de este servidor, ¿sí? Así que nos metemos de lleno y le pedimos a Dios que nos dirija en todo. Aquellos que pueden ponerse de rodillas, los invito a hacerlo, ¿sí? Y aquellos que tienen por ahí alguna complicación o como este servidor que está grabando, de forma reverente donde estemos. Amante Padre Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos y que te complaces por medio de tu Espíritu estar muy cerca nuestro, dentro de nuestro corazón. Padre, te quiero dar las gracias por este privilegio enorme que nos das, un día más de poder acercarnos a ti, al trono de tu presencia, para clamar, para agradecer, para rogar, Padre, que tú nos des tu Espíritu, para que nos des esa vida, que nos des a tu Hijo y podamos avanzar de gloria en gloria. Padre, ayúdanos a reflejar más a Jesús, a tener pensamientos de paz, a estar aferrados a tu palabra, no a los sentimientos o a las pasiones del hombre, sino a lo que vos tenés firme en tu palabra, eh, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta expectación por lo que ha de venir. Padre, te ruego que en tu palabra y en este maravilloso libro de las revelaciones nos reveles a Cristo. Señor, que ese amor eche fuera al temor y nos ayudes a tener esa vida feliz, esa vida tranquila, descanso, que tanto deseas para nosotros, y así también poder dar testimonio de eso a quienes tenemos a nuestro alrededor. Lo pedimos, lo agradecemos,
Y lo anhelamos, Padre, todo esto en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, por quien tenemos el perdón por nuestra falta y te agradecemos por eso, Padre. Amén. Bueno, en esta nueva oportunidad que estamos teniendo de estudiar la palabra de Dios, nuevamente les recuerdo, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 al 6, que es el mensaje a la quinta iglesia, la iglesia en Sardis, no de Sardis, sino en Sardis. En nuestro octavo estudio sobre Apocalipsis, vamos a tener unos cuantos, ¿sí? Y en estos casos nos estamos deteniendo porque son mensajes importantes. Seguramente los que sigan estarán mucho más comprimidos, pero son mensajes, los que estamos viendo ahora, que el pueblo de Dios tiene que conocer para tomar una decisión en favor de su vida, en favor de lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que obtengamos esas promesas maravillosas que están en ese libro. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Ustedes tienen ahí en el PDF que subí al grupo en Telegram o que pueden descargar también desde Telegram aquellos que lo van a ver después. Les dejo el link en la descripción. Ustedes pueden seguir ahí los comentarios. Hay cosas que voy a leer y como todo también tenemos un tiempo. Entonces lo que no llegue a leer ustedes pueden seguir haciendo su estudio con las lecturas que les recomiendo. Hay en la página de Verdad Presente todo un PDF sobre Apocalipsis, ¿sí? Del 1 hasta el 22, con comentarios de Elena de White para seguir sumando. No voy a leer todos, pero ustedes después pueden hacer ahí sus averiguaciones, ¿sí? La idea es que esto sea una apertura, no que sea el fin de su estudio, sino que sea el comienzo y lo lleve a seguir buscando y anhelando más de Cristo, más de Jesús. Hacemos siempre el mismo repaso general, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en el PDF, los que lo van a ver después en la grabación lo van a ver en pantalla. No lo voy a leer, pero es para que ustedes sepan qué es un ángel, a quién está dirigido estos mensajes, que la iglesia es en una ciudad, pero tiene que ver con situaciones, ¿sí? Por las que está pasando la iglesia de Dios a lo largo de la historia y en los tiempos finales, o en este tiempo. Que la manera en la que Cristo se presenta, ¿sí? Es algo que necesita conocer la iglesia, que cada iglesia representa una época histórica, pero también una situación por la que está atravesando el pueblo de Dios, que no todas las iglesias tienen los mismos datos, ¿sí? No todas tienen algo bueno y algo malo, pero a todas se le exhorta a afirmar o a restablecer su fe, y hay una promesa en cada una de estas iglesias para el vencedor, ¿sí? Hacemos un repaso. Puse de las 3 primeras, ahora sería de las 4 primeras iglesias, las que ya vimos. Vimos en el capítulo número 4 a la iglesia de Éfeso, que representa a la iglesia que conoce la verdad presente, pero está dormida, ¿sí? Si ustedes dicen, para Leandro, ¿qué estás diciendo? Es el capítulo 4 de lo que ya venimos estudiando, ¿sí? No voy a repetirlo, ustedes pueden después estudiarlo y ver por qué llegamos a esa conclusión, ¿sí? Les pido que lo vean y no me hagan preguntas de el repaso, ¿sí? Porque vamos a perder ese tiempo precioso para analizar la iglesia de Sardis. Vayan al video, comenten ahí y después por privado, si no, seguimos el estudio. En Éfeso es la iglesia que conoce la verdad presente, pero está dormida, ¿sí? Los que son los que saben y no hacen, es el hermano del hijo pródigo, es el que está criticando o espera la crítica para el mundano y no para sí mismo, y el Señor le está haciendo un llamado de atención porque cree que está salvo y en realidad está perdido. Esmirna, la siguiente iglesia, es la iglesia de los mártires, de los que están preparados para pasar por la experiencia que Cristo pasó. Es la iglesia que aguanta la tribulación y la hipocresía de los falsos cristianos, ¿sí? La que aguanta, pero no es la que tolera, como vamos a leer después. Es la que soporta nada más, la que tiene que convivir con esta gente, pero no los quiere ni medio. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que se perfecciona en la mentira, la que se permite el lujo de vivir entre apóstatas, es la que no se la juega por Cristo, es la que busca agradar a Dios y al poder religioso apóstata de turno, ¿sí? Quiere estar bien con Dios y con el diablo, quiere estar bien con todos. Eso es Pérgamo, ¿sí?
vive en el trono de Satanás, pero quiere adorar a Dios. Bueno, no se puede todo. Esta es la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia que se perfecciona en la mentira, y el Señor también le hace un llamado de atención a esa iglesia que no se la juega. Y por último, la semana pasada estudiamos la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y como vimos la semana pasada, habíamos analizado que es la iglesia que realiza una muy buena obra, es una iglesia que va avanzando, que va aumentando en esa obra, que no se queda estancado en la primera, pero que tolera el mensaje de Roma, el mensaje ecuménico, sobre todo en sus enseñanzas concernientes a la doctrina de la divinidad, ¿sí? O sea, estamos hablando que es la iglesia que rechaza o que tolera a aquellos que rechazan que Cristo es el Espíritu Santo, que Cristo desea morar en cada uno de nuestros corazones, pero también en cada una de las congregaciones, y que pronto todas las iglesias sabrán de esta verdad, pero será no en este tiempo, sino en el momento cuando se estén derramando las plagas. Lamentablemente no hay según lo que dice la profecía, no hay un arrepentimiento de la bestia y de su imagen, aunque por largo tiempo eso ha querido el Señor. El otro día estaba estudiando y leyendo lo de la historia de Josué, de Rahab, y vemos que Rahab, aún siendo prostituta, aún siendo ramera, Dios le dio oportunidades para que se arrepienta, y ella se arrepintió. Sin embargo, esta mujer Jezabel, que es la que tolera a la iglesia de Tiatira, ella no se quiso arrepentir. Entonces las consecuencias para aquellos que están en apostasía no son siempre las mismas, ¿sí? A veces pensamos, no, esto está definido. No es siempre las mismas, pero lamentablemente Apocalipsis capítulo 2, del 18 en adelante, nos muestra una cruda realidad de que esta mujer no quiere aceptar el arrepentimiento porque le gusta la condición en la que se encuentra, ¿sí? Por diversos motivos. Ya lo vimos la semana pasada nuevamente, vean el capítulo 7 y ahí van a poder seguir esta iglesia en particular si les interesa. La iglesia que vamos a ver en esta noche es la iglesia de Sardis, ¿sí? Y para eso los invito a leer en sus Biblias el mensaje que se encuentra allí, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Lo leemos rápido y nos metemos de lleno con el análisis de cada uno de estos pasajes. Dice así, lo leo en la versión 60. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esta lectura nos metemos de lleno en el estudio de esta noche, ¿sí? Ahí ustedes tienen las preguntas. La primera está resuelta porque no quiero que se pongan ahora a buscar el diccionario Strong ni diccionario bíblico de tal o cual, sino que bueno, tengamos algunas respuestas. Si ustedes tienen otras, las suman después, ¿sí? A diferencia de otras iglesias, tal vez esta sea de las que menos análisis tengo, ¿sí? Seguramente debe haber más, pero con lo que hay podemos ir viendo algunas cuestiones con respecto a con qué nos vamos a enfrentar. La iglesia de Sardis, del griego G4554, Sardeis, es un plural de derivación incierta. Sardis, un lugar de Asia Menor, Sardis, ¿sí? No hay mucho más para analizar según el diccionario Strong, pero según el diccionario adventista, Sardis viene del griego sol. Pero después en el comentario bíblico adventista dicen, el significado del nombre es incierto, sin embargo, algunos sugieren canción de gozo, lo que queda o algo nuevo. Es decir, no lo sé. ¿Sí?
No hay una definición exacta de este nombre, así que querer sacar, como hicimos con otras iglesias, una sola interpretación a través del nombre, complicado, pero nos da muchos elementos para sacar algunas de ellas, ¿sí? Que era Sardis, una antigua capital del reino de Lidia. Está ubicado en la ladera del monte Tmolo y protegida en dos de sus lados por el río Páctolo, tributario del Hermo. La ciudad originaria fue edificada totalmente sobre la colina y provista de fuertes muros protectores. Más tarde se extendió hacia la llanura que se encuentra al pie. Nos va a contar de que esa ciudad por un tiempo fue capital de Lidia, después fue parte del imperio de los persas, después de los griegos, después de los romanos, después capital de Pérgamo, después nuevamente capital de Lidia, hasta que llegó el año 1402 y los otomanos, el imperio mongol destruyó esta ciudad y de ahí para ahora, ¿sí? Para este tiempo, viven campesinos, granjeros en medio de estas ruinas, ¿sí? O sea, hoy no existe este lugar como se conoce antiguamente, una ciudad que en algún momento fue capital y albergó a más de 100.000 personas, hoy no es ni la sombra de eso, ¿sí? Lo que nos marca, en algún sentido, muchas de las cuestiones de las que vamos a estar estudiando, ¿sí? Una ciudad que en algún momento albergó a muchos, pero que hoy en día, si mantiene la misma postura, va a albergar a la misma cantidad de gente que hoy alberga, a nadie, ¿sí? Porque lamentablemente tomó una mala decisión en cuanto a lo que el Señor le estaba advirtiendo. Es la iglesia que no tiene nada bueno, y ya con esto me adelanto. A partir de 1910 y hasta 1914, una expedición norteamericana realizó excavaciones en el lugar bajo la dirección de Butler, que no es el pastor adventista, pero me apareció justo ahí, y el que conozca de Butler y el que haya escuchado las conferencias que dimos junto al hermano Roberto, que está ahí presente, y los hermanos que participamos en la semana de Pascua, ¿sí?, de este año, podrán recordar la historia de Urias y Butler contra Wagoner y Jones, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, no es el mismo Butler. Solamente creo que son de esas coincidencias que va a ser más interesante el estudio, ¿sí? Estos arqueólogos trajeron a la luz impresionantes ruinas de un gran templo del siglo IV a.C. dedicado a Cíbeles, la diosa madre, a quien se le daba localmente el nombre de Artemisa, que fue la Diana de los romanos y que, obviamente, de esto conocemos mucho en el Antiguo Testamento. ¿Quién era Cíbeles? Cíbeles, según Wikipedia, era una diosa griega, originalmente frigia, de la madre tierra, ¿sí? Ahí vemos Sardis, Sol, madre tierra, que era adorada en Anatolia desde el Neolítico. También se la consideraba la personificación de la fértil tierra, una diosa de las cavernas, de las montañas, de las murallas, de las fortalezas, de la naturaleza y los animales, especialmente los leones y las abejas. Se la representa con vestimenta frigia y una corona con forma de muralla, ¿sí? Por eso, Sardis construida como una fortaleza, como una muralla. Porta las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la tierra, ¿sí? Nuevamente, antiguamente, quien tenía la llave del conocimiento, ¿sí?, en los tiempos de Cristo era el que se los negaba a su pueblo, que eran los líderes. Entonces, esta Cíbeles tenía la llave que daban acceso a todas las riquezas de la tierra, montaba un carro que simbolizaba la superioridad de la madre naturaleza, a la que incluso se subordinaban los poderosos leones que tiran del mismo, ¿sí? En otras representaciones se sienta en un trono custodiado por las mismas bestias, es decir, es una mujer sentada sobre una bestia. El que no entendió la analogía, por favor, Apocalipsis 17, y ahí va a entender de que está hablando de la ramera de Apocalipsis 17, nada más que acá se nos presenta a través de una diosa adorada por los paganos que se llamaba Cíbeles, madre tierra, la diosa de la fertilidad, ¿sí?, para no decir otras palabras, como ramera, ¿sí?, y a la ciudad se la llama Sol, ¿sí?, o el Sol. Entonces me pareció muy interesante esto a partir de lo que vamos a estar estudiando en esta noche.
La segunda pregunta que me gustaría hacerles es cómo se presenta Cristo. Según el pasaje del versículo 1 de Apocalipsis 3, nos dice que Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios y es el que tiene las 7 estrellas, ¿sí? Él, representado de esta manera, dice esto, ¿sí? Así que los que estén anotando pueden escribir esa respuesta. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora, ¿qué significa esta presentación? Los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y vamos a arrancar por ahí, esto ya lo vimos en el capítulo número 2 de esta serie, ya estuvimos analizando este tema, ¿sí? Nuevamente, si quieren ir a profundidad, pueden ir allí, pero vamos a ir repasando un poquito esto. En Apocalipsis 1, verso 4, cuando arranca esta carta de Apocalipsis, esta carta de amor, porque es un mensaje de amor, porque Dios nos ama y por eso es que nos presenta las cosas que van a ocurrir, porque nos trata de amigos, ¿sí? Juan dice, Apocalipsis 1:4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, y ahí empieza de quién esos saludos. Del que es, del que era y del que ha de venir, que es el Padre, de los 7 espíritus que están delante del trono, ahí ya nos presenta nuevamente los 7 espíritus del que vamos a hablar ahora, y de Jesucristo el testigo fiel, ¿sí? Ahí vemos por qué no es Jesús el primero, porque en el versículo 5 menciona a Jesús, ¿sí? Entonces nos saluda el Padre, nos saludan los 7 espíritus y nos saluda Jesucristo. ¿Quiénes son esos 7 espíritus que están delante del trono? En Apocalipsis capítulo 4, verso 5, vamos a ver que estos que nos saludan se los compara con otro símbolo, dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas. La palabra lámpara, del griego 2989, ya les dije, por favor, con una lapicera, un papel, y luego pregunten, ¿sí? O escriban en el chat si no se escuchó alguna cosa. Pero ustedes después pueden escuchar esto nuevamente, frenarlo, a ver qué número dijo Leandro, o anótenlo, ¿sí? No se maten buscando todos los versículos que les voy a decir, pero anótenlo para después, como buenos verianos, analizarlo, ¿sí? Esta palabrita lámpara del griego 2989 en el Strong aparece también traducida como antorcha, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con la palabra lámpara, que es muy interesante. Entonces vemos que los 7 espíritus son 7 lámparas. En Apocalipsis 5, verso 6 nos dice que estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que además de ser 7 lámparas, los 7 espíritus también son 7 cuernos y 7 ojos. Un cuerno, Daniel capítulo 7 nos dice que es un poder. Y los ojos habla de la sabiduría, ¿sí? Recuerdan este poder, esta bestia que tiene este cuerno que tiene un ojo, ojos como de hombre, nos habla de la sabiduría o de la inteligencia de un hombre, a diferencia de los otros poderes. Entonces nos dice que estos 7 espíritus son los 7 cuernos y los 7 ojos, y si quisiéramos espiritualizar este concepto, 7 es número de perfección, entonces son o la totalidad del poder de Dios, o sea, es todo el poder de Dios y es toda la sabiduría de Dios, ¿sí? Y hablando de Cristo, Cristo tiene todo el poder de Dios, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Pero acá también nos da cuestiones concretas. Además de esta cuestión espiritual, podemos ver cuestiones concretas, reales, ¿sí? También, o sea, no es que el otro no lo sea, pero estas son cuestiones reales. 7 cuernos y 7 espíritus son 7 ojos, son 7 espíritus de Dios. Y nos agrega el dato que son enviados a toda la tierra, ¿sí? Vayamos uniendo estos conceptos. Vamos a Zacarías capítulo 1, Antiguo Testamento, el anteúltimo libro, y vamos a ver que en el capítulo 1, verso 8 al 11, nos dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra, ¿sí? Entonces vimos que los 7 espíritus eran los enviados por Dios
a toda la tierra, ¿sí? Vemos acá que los jinetes, porque obviamente no es simplemente mirtos, vamos a ver que en el versículo 11 dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Salvo que estemos leyendo la historia de Balaam y la burra, ¿sí? Los mirtos y los alazanes no hablan. Son los jinetes que están sobre estos alazanes. Es decir, que nos está hablando, y vamos a ver el contexto, de seres celestiales, porque son enviados a la tierra. Es decir, no son de la tierra. Vienen a la tierra para recorrerla y para dar un informe, y un informe a un ángel, que ese ángel después tiene que dar, frente al verso 12 y 13, cuenta ante Dios, ¿sí? Incluso Jehová lo tiene que consolar, le tiene que dar buenas palabras a ese ángel que hablaba conmigo, verso 13. Bien, vemos acá que son seres celestiales estos que son enviados a toda la tierra. Pero también vimos en Apocalipsis 4, verso 5, que son 7 lámparas. No se vayan de Zacarías. En Zacarías 4, del 1 al 3, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, acá nos aparecen las lámparas, Zacarías 4:2, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Es decir, acá vemos las 7 lámparas metidas dentro de este gran mecanismo que ve Zacarías, ¿sí? Un mecanismo en donde el candelabro, las 7 lámparas y los tubos están vinculados para distribuir ese aceite y que del punto donde se produce, que son los olivos, hasta las lámparas, que es donde se emite esa luz, pueda tener todo su funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué son esas 7 lámparas? Verso 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Zacarías 4:10. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Entonces acá vamos viendo que los ojos de Jehová son esos mirtos, son esos jinetes, son esos seres celestiales, son los ojos de Jehová, son los que recorren la tierra, son las 7 lámparas, ¿sí? Y vamos a ver que verso 14, cuando habla de todo esto, de los 2 ungidos y demás cuestiones, dice, estos son, verso 14, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y todo esto dentro del contexto de Zacarías 4:6, donde dice el Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 7, hablando de espíritus y seres celestiales, el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y acá encontramos vinculados estos aspectos, ¿sí? Porque se los llama de 7 espíritus, 7 lámparas, las lámparas tienen fuego, ¿sí? Y nos habla también de seres celestiales, ángeles, espíritus, fuego. Verso 14, ¿no son todos estos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y ahora vinculamos con el siguiente aspecto, porque dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Apocalipsis 1:20, no hay que recorrer tanto la Biblia para dar respuesta. Apocalipsis 1:20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, que cuando hablamos de 7 espíritus de Dios y de 7 estrellas, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y vamos a leer algunas citas, ¿sí? Para aquellos que conozcan del espíritu de profecía, de la sierva de Dios, donde va a aportar información al respecto de este punto. Ella dice, de los 2 olivos, esto está en Testimonios para los Ministros, página 510. De los 2 olivos, el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro
a los depósitos de los candelabros y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos consiste en impartir la luz y el poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. ¿Sí? La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos, y a medida que nos llegue la bendición debemos impartirla a nuestra vez. Es decir, a nosotros se nos coloca en el mismo lugar, también de lámparas, también de ángeles, de ministros, de mensajeros. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para el mundo. Otra cita que se encuentra en La verdad acerca de los ángeles, página 154, dice: los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra ocupan la posición que tuviera Satanás como querubín cubridor. Mediante los seres santos que rodean su trono, el Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. ¿Sí? Y una cita muy interesante que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 326, dice: por medio de estos mensajeros, Dios permanece en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Entonces, esta cita la coloqué porque me pareció sumamente interesante el asunto de que el Señor tiene en sus manos, lo volvemos a leer, verso 1 de Apocalipsis 3, tiene en sus manos los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y si bien ambas cosas son lo mismo, también tenemos que reconocer que el Señor, también por medio de su espíritu, como forma independiente de sus ángeles, también puede estar presente. ¿Sí? Por medio de su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Ciertamente, su espíritu no llega a través del ministerio de los ángeles, pero el Señor puede actuar de manera independiente, ¿sí? Y es por eso que nos presenta como dos asuntos independientes y sin embargo estamos hablando de lo mismo de todas formas, ¿sí? Y la gran cuestión, que es lo que me gustaría resolver en la pregunta número 4, ¿sí? Que hacemos siempre de esta manera, ¿por qué es que se presenta así? ¿Por qué es que se presenta de esta manera? ¿Sí? ¿Y por qué es que Sardis necesita conocer este mensaje? Yo anoté 2 puntos, ustedes después me comentarán qué es lo que entienden, ¿sí? Primero, entiendo que Sardis necesita conocer que todos sus mensajeros, que todos los ministros de esta iglesia están bajo el control de Cristo, que no pueden andar libremente, no pueden estar atacando a otros, no pueden estar o desahuciados de que cada uno hace lo que quiere. No podemos andar de esa manera porque el Señor es el que tiene estos 7 espíritus y tiene estas 7 estrellas. Tiene el control de sus ministros. Dios está al control. Dios los tiene en su mano y nadie debe dudar de su cuidado, de su protección y de que Él hace justicia con respecto a aquellos que están llevando esas responsabilidades, ¿sí? Y lo segundo, esta iglesia, Sardis, necesita conocer la manera en que Dios se hace presente a través de su espíritu mediante el ministerio de los ángeles, la manera en la que trabaja Dios a través de sus mensajeros, que Dios no lo hace con espada, no lo hace con fuerza, con ejército, sino con su espíritu, ha dicho Jehová. Dice la sierva de Dios en el deseo de toda la gente, es página 117, los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. ¿Escucharon? Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda la bendición de Dios, ¿sí? El capítulo está hablando de cuando Jesús le habla a Natanael y le dice, cosas mayores que esta verás, el cielo abierto, ¿sí? Y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre.
Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es que Cristo, si es Cristo, el medio de comunicación de los hombres con Dios y Dios con los hombres. ¿Sí? Esta iglesia necesita saber que solo por medio del Espíritu de Cristo puede salir de su condición. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si ustedes tienen algún tiempito, estudien quién es ese Jehová de los ejércitos a la luz de Isaías capítulo 6 y de lo que dice el profeta Juan en su libro, en el libro de Juan, creo que es Juan capítulo 12, si mal no recuerdo, cuando habla de Isaías capítulo 6, haciendo mención de Cristo. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las características favorables de la iglesia? Si ustedes están con el material verán que puse una sola línea. Y no es que me equivoqué, pero si ustedes leen no van a encontrar ninguna, ¿sí? Salvo aquellos que están dentro de esa iglesia, como vemos en otras condiciones. En este caso no valora nada de esta iglesia. Es, al igual que la iglesia de la Odisea, dos iglesias que no tienen nada bueno que elogiar, tienen todo lo malo. Y me llama la atención que son justamente dos iglesias que necesitan, bueno, todas necesitan de Cristo, ¿sí? Pero están vinculadas en los mismos aspectos. Creen que están en una condición óptima delante de Dios y sin embargo se encuentran en una condición totalmente opuesta. ¿Qué se le reprocha a esta iglesia? Pregunta 6. Nos dice que Él conoce sus obras. Yo conozco tus obras. Pero ¿qué es lo que le dice respecto a esto? ¿Qué es lo que le dice respecto a la vida y a la conducta de esta iglesia? Tienes nombre de que vive y está muerto, ¿sí? Es decir, tiene nombre. El nombre habla acerca del carácter de esa iglesia. Cuando hablamos del nombre, no estamos hablando de la literalidad del concepto, sino que estamos hablando de los aspectos más importantes, ¿sí? De los que muchos pasan por alto, que tiene que ver con el carácter, la reputación, que tiene que ver con la persona, ¿sí? Con lo que es, con su naturaleza, con lo que decía ser, ¿sí? Pero que no era, una iglesia hipócrita. O sea, dice que vive, pero no vive, está muerta. Una iglesia de zombies, una iglesia de muertos vivos. Por eso el título, ¿sí? Dice que vive y está muerta. Mis hermanos, en Efesios capítulo 2, verso 1, ustedes pueden buscar en sus Biblias o anotarlo para leerlo después, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Sin Cristo estamos muertos. En Cristo tenemos vida. Por eso nos dice el verso 5 de Efesios 2, que aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida Dios juntamente con Cristo por gracia, como un regalo de Dios somos salvos. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6, nos dice, hablando de mujeres que no andan conforme a la voluntad de Dios, las viudas, dice, pero las que se entregan a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Sí? Es decir, esto está hablando de mujeres, pero podríamos aplicar a todos aquellos que, diciendo que son una cosa, su vida está cimentada en placeres y en los deseos de su corazón y no en lo que Dios dice, no en la voluntad de Dios, que reniega de lo que Dios tiene en su palabra para ellos. Entonces podemos ver que, según el apóstol Pablo, ellos, o ella en este caso, pero ellos, dicen que viven y están muertos. En Santiago capítulo 2, verso 26, podemos leer también, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿sí? Entonces vemos también que una condición también de muerte es aquella condición en la que manifestamos una creencia, pero que no se refleja en nuestra vida a través de las obras, ¿sí? ¿Cómo estamos vivos? En Juan capítulo 5, verso 24,
Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? El que oye mi palabra y cree en el que me envió. Pasamos de muerte a vida. Primera de Juan 3:14, podemos leer también, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, lo primero, oír la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué más habíamos leído antes? No solamente oír su palabra, sino también creer en el que me envió. Es decir, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios. Eso nos da vida, y lo podemos referir a 1 Juan 5, pero no vamos a tomar ese tiempo. Y 1 Juan 3:14 también pasamos de muerte a vida en el amor a nuestros hermanos, en el amor a Dios, en el amor a su Hijo y en el amor a aquellos que vemos, porque si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a los que no vemos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y cómo pasamos de muerte a vida? Pasaje más que conocido y necesario, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, estamos vivos solamente en Cristo. Si Cristo no mora en mi vida, y las obras que hago las hago por mi voluntad, y no en Cristo, esas obras, por más que parezcan muy buenas, nos revelan la condición en la que nos encontramos. Pregunta 7, ¿sí? Del estudio que les he propuesto ahí y que pueden descargar de Telegram, ¿sí? O abajo en la descripción del video. ¿Qué le aconseja el Señor a la iglesia de Sardis? Dos cosas. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. La palabrita del griego 1127 o 1127 significa, del griego, mantener despierto. ¿Sí? Eso es vigilante, velar. Y esa palabra, a su vez, viene del griego 1453 o 1453, o como ustedes quieran anotarlo, que significa hacer acopio de las facultades de uno, despertar, levantarse, que puede ser levantarse del sueño, levantarse donde estás sentado o acostado, levantarte de la enfermedad, levantarte de la muerte, fíjense cómo esto está vinculado, levantarte de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia, enderezar, levantar, despertar, resucitar, ¿sí? Todo eso significa sé vigilante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, y me sale la canción mientras lo leo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? La palabra velar es la misma de sé vigilante, G 11:27. No durmamos, velemos. El llamado del Señor es a velar y a orar, a despertarse, a levantarse del lugar donde nos encontramos. Qué difícil puede resultar esto, mis hermanos. Dios no nos está pidiendo nada imposible, nada raro, nada complicado. Simplemente que del estado en el que nos encontremos, nos demos cuenta que en esa situación no vamos para ningún lado. ¿Sí? Y necesitamos velar, vigilar, despertarnos y ser sobrios. ¿Por qué? Bueno, una bienaventuranza, dice Apocalipsis capítulo 16. Hay muchas, ¿sí? En este sentido, de velar. Pero en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y el asunto acá es que Cristo viene pronto, viene como ladrón, viene sin que nadie se dé cuenta, y solamente aquellos que están velando, que están despiertos a la situación en la que nos estamos
que estamos viviendo, y guarda sus ropas, que ya vamos a hablar acerca de esto, no andará desnudo y no verá su vergüenza. Que esto nos lleva a la historia del Edén, ¿verdad? A la historia de Adán y Eva, a la historia del jardín, de ese momento en donde ellos quisieron cubrirse con sus ropas, quisieron cubrirse con sus vestiduras, hasta que el Señor les mostró que la única manera que podían ser salvos era a través de una solución que era ajena a la que ellos podían encontrar y alcanzar, y que solamente por la muerte de otro ser sin pecado es que ellos podían alcanzar la verdadera salvación. Lo otro que también plantea es ser vigilante y además de eso, afirmar las otras cosas que están por morir. Afirmar, del griego 47-41, refiere a fijar firmemente, ¿sí? Es como cuando dejas algo clavado y no se va a mover. A volverse resueltamente en cierta dirección. Me gustó este concepto, porque a mí me pasó algo muy parecido, ¿sí? Con respecto a algún momento de mi vida donde uno se fue del camino correcto, de la palabra de Dios y de los testimonios, y cuando uno se vio tan lejos... A ver, ¿me están diciendo que no se escucha, por favor? Espero que no sea solamente ahí la hermana Alicia. Me está figurando que se escucha bien, así que bueno. Ustedes me confirman cualquier cosita ahí desde el chat y si son varios me avisan, por favor. Muchas gracias. A mí me sucedió algo muy parecido en el 2014. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Angie. Me sucedió algo muy parecido cuando, dejando las sendas antiguas, apartándome, me di cuenta de que lo que estoy siguiendo no tiene fundamento en la palabra, no tiene fundamento en los testimonios, a dónde estoy yendo. Y en el año 2014 dije, este camino lo único que me lleva es a tristeza, que es un camino que lamentablemente hoy estoy viendo en hermanos muy queridos, ¿sí? Respecto a la adoración de un sábado que no es el sábado, a la mención de un nombre que no es el nombre, y en fin, ¿sí? Y en ese año el Señor me llevó nuevamente a considerar esos momentos donde realmente era feliz, en esos momentos donde decía, acá era ese lugar donde yo disfrutaba compartiendo la palabra, donde me sentía seguro, donde encontraba un ancla para mi vida. Y de ese momento en adelante, por la gracia de Dios, seguimos avanzando, ¿sí? En esa línea, y por la gracia de Dios hoy me encuentro con hermanos muy queridos, hoy lo veo a Roberto, está Manuel, y hay varios hermanos que están predicando la palabra en esa misma línea, y el Señor escuchó la oración de este siervo, ¿sí? En ese año 2014, donde, me acuerdo, estaba con Emanuel, estaba con Adrián en esos momentos, y realmente de ser varios hermanos los que nos encontramos congregando en ese momento, terminamos siendo, para el 2015, 5 o 6 personas, ¿sí? ¿Qué pasó? Pero el Señor fue trayendo, y ahora la veo a Angie ahí, fue trayendo un montón de hermanos que valen, no oro, platino, un montón el metal más precioso, bueno, no se alcanza a comparar eso, y el Señor fue respondiendo esas oraciones a medida que iba pasando el tiempo, ¿sí? Pero el Señor me llamó y sigue llamando a su pueblo a afirmar, a volverse resueltamente en esa dirección, a confirmar, a establecer, a afirmar. Eso es lo que significa la palabrita, afirmar las otras cosas que están por morir. Es decir, hay cosas que aún tienen vivas. Son obras a las que a la vista son buenas, pero no son perfectas. Y vamos a estudiar este concepto de obras perfectas, ¿sí? La palabra perfecta del griego 41-37 viene de hacer repleto, ¿sí? ¿Viste cuando completás algo? Acá tengo el vaso de agua y conozco de personas que le gusta que esté ahí al límite, ¿sí? Bueno, ahí, hasta que llegue al borde. Atiborrar una red, como de pesca, llenarla,
rellenar un hueco, proveer, satisfacer, terminar, verificar, completar, cumplir. Es como cuando estamos en ese momento de la vida que decís, acá me falta algo. Y no te das cuenta que lo que te falta es Cristo. Y sin embargo, eso que te falta lo llenás con sensacionalismo, lo llevas con doctrinas originales, pero que no están asentadas en la palabra, en buscar lo original, lo extraño, cuando lo más sencillo y más concreto de la palabra, que es conocer a Dios y a su Hijo, y manifestarlo en nuestra vida, que solo eso sería todo, ¿sí? Pero a veces eso no nos basta y necesitamos como una inyección de adrenalina, diría mi hermano Roberto, con un montón de otras cuestiones que no terminan de satisfacer nuestra vida. A eso el Señor llama, nuestras obras no son perfectas, necesitas rellenarlo con algo que cuando lo tengas en tu vida, cuando tengas eso que culmina, que es el Espíritu de Cristo en tu corazón, que transforma, que te hace una persona distinta, equilibrada, no fanático, una persona temperante en todos estos aspectos, van a ser obras agradables delante de Dios. Y vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a esto. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a aprender qué significa para el Señor que nuestras obras sean perfectas. Dice Apocalipsis 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué? Bueno, eso dice la versión 60, pero más allá de que es así, no estoy quejándome de ese pasaje, porque es así, el Señor nos llama a santidad. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, pero la de 1909, no van a leer perfecto serás delante de Jehová, sino perfecto serás con Jehová tu Dios. Me gustó mucho esta expresión también, ¿sí? A la que está en la versión 60, me gustó mucho esta versión. Perfecto serás no delante de Jehová simplemente, sino con Jehová tu Dios. Es decir, la única manera en la que vamos a ser perfectos es con Él. Vamos a ver algunas historias, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 8, en el verso 61, hay mucho para analizar de este tema y se nos iría el tiempo, pero vamos a leer algunos importantes. Esto dice Salomón en el momento en el que él bendice el tabernáculo, entiendo yo, ¿sí? Sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová nuestro Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo Salomón? Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Es decir, la manera en la que somos perfectos es guardando sus estatutos y mandamientos. Punto. ¿Sí? No podemos encontrar otras respuestas a esto porque estaríamos violando el principio de lo que presenta Salomón. Ahora, vamos un poquito más. En Segunda de Crónicas, no Corintios, Segunda de Crónicas 25, vamos a ver que el rey Amasías, un rey de Judá, verso 1, él comenzó a reinar de 25 años y de 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Ese pasaje, Segunda de Crónicas 25:2, nos dice mucho. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque su corazón no de perfecto corazón, aunque no de perfecto corazón. Es decir, podemos hacer muchas cosas que aparentan ser justas a la vista de los hombres, pero que a la vista de Dios no son perfectas. ¿Y cómo lo describe esto? Mirá lo que dicen los cronistas. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a sus siervos que habían muerto al rey su padre, ¿sí? Ahí nos muestra un poco de por qué no era perfecto su corazón, ¿sí? Hay dos clases de siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo infiel, que es el que mata a los consiervos. Bueno, verso 4, mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Es decir, las obras de este rey Amasías no fueron perfectas. ¿Por qué?
porque no siguió conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sigamos un poquito más. Lucas 6:40. Lucas 6:40 nos dice: el discípulo no será sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto, ¿sí? Cualquiera que fuere como Jesús es perfecto. Dios nos está llamando a ser perfectos, a que nuestras obras sean perfectas. Si somos como Jesús, nuestras obras son perfectas, ¿sí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6, lo conocemos bien el pasaje. ¿Qué más? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 nos dice: toda escritura es inspirada divinamente. Bueno, vamos a la versión 60, que es el que tengo en la cabeza. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, primero, que cualquiera que fuere como Jesús es perfecto, y las escrituras son útiles para la perfección del hombre, ¿sí? ¿Cómo es que somos perfectos? Bueno, acá vemos que la escritura es una herramienta, un instrumento para alcanzar eso. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? En Efesios capítulo 4, verso 11, ¿sí? Después de decirnos que Cristo subió a lo alto para dar dones a los hombres, verso 11, Efesios 4:11, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? La obra de la perfección en nuestra vida, la obra de la obediencia a los mandamientos de Dios, a todos sus mandamientos, a todo el libro de la ley de Moisés, a los estatutos, a las leyes, a las ordenanzas, es por medio del Espíritu de Cristo, ¿sí? Salmos, vuelvo a repetir, perdón, no lo repito, lo leo, Salmos 18, verso 32, nos dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Mis hermanos, solo por medio de Dios, solo por medio de Cristo morando en nuestro corazón, podemos hacer obras perfectas. ¿Qué necesitaba esta iglesia? Saber que no con espada ni con ejército, no con fuerza de ejército, sino con mi espíritu. Necesitaba conocer acerca de la revelación de Cristo morando en nuestro corazón. Pregunta 8 de este estudio: ¿qué debía recordar esta iglesia de Sardis y por qué debía velar? ¿Sí? ¿Qué debía recordar? Apocalipsis 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿sí? O sea, esta iglesia había rechazado el mensaje original sobre cómo eran justificados, habían rechazado el mensaje original de cómo eran santificados, habían rechazado el mensaje original acerca de la justicia de Cristo, de su alta norma y de cómo alcanzamos esa norma, cómo somos perdonados y cómo somos santificados en esa norma por medio de Cristo Jesús, que en un principio era así. Esa iglesia rechaza ese mensaje, rechaza la manera en la que éramos justificados, entiende que por medio de su justificación, por medio de sus obras, por medio de su interpretación de la ley, por medio de lo que ellos decían, esto sirve, esto fue abolido, ellos iban a ser salvos. Y el Señor les estaba diciendo que no importaba lo que ellos hicieran, necesitaba que sus obras sean perfectas. Y estaban primero rechazando la justicia de Cristo, estaban rechazando su palabra, su ley, porque hay algunas cosas que estaban salvas, pero habían cosas que estaban muertas de esa iglesia. Entonces tenía que volver a oír, a escuchar aquellas cosas que se habían ido perdiendo para volver a establecerse como iglesia. ¿Y qué más? Acuérdate y guárdalo
que la palabra guardar del griego 5083 es guardar de pérdida o daño. No habla de obediencia acá, no dice guardar de obedecer, sino guardarlo como cuando vos querés guardar un tesoro muy querido, muy importante, y lo custodiás, ¿sí? Lo cuidás, lo mantenés el ojo sobre él. Implica también fortaleza, por eso Sardis, una gran muralla, un gran muro. Custodiar, mantener, retener, conservar. A eso se refiere con guardar. Cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios, hace referencia a este mismo concepto. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. Del griego 3340, que significa pensar diferente, reconsiderar algo, cambiar tu actitud, cambiar la manera de vivir, cambiar tu opinión. Es cuando y esto ya lo vengo diciendo en otros programas, es cuando te cae la ficha. Cuando decís, esto era así, no era de otra manera, esto es de esta otra manera. Bueno, esto es lo que tenía que haber pasado. El Señor no les critica que ellos puedan tener una manera equivocada, pero les dice, cambia esa manera de pensar. Que cuando te cae la ficha, el Señor llama, ¿sí?, a que te arrepientas, ¿sí? Cuando entendiste de qué va la cosa, cuando entendiste de que no solamente los mandamientos de Dios, sino los 10 mandamientos, sino toda su ley, nada te sirve para ser salvo, pero tanto los 10 mandamientos como toda su ley es necesaria en este camino de la santificación, porque es la norma, es la justicia de Cristo por la que nosotros debemos transitar. Nosotros debemos cambiar nuestra opinión y avanzar por ese camino. Si no velás, ¿qué va a pasar? Cristo viene como ladrón. Si no velás, si tus obras no son perfectas, es decir, si no tenés el mensaje sobre la justicia de Cristo y cómo somos justificados, vos te vas a perder el evento más importante. No vas a entender que Cristo está viniendo y no vas a entender la hora, no vas a saber la hora en la que Él viene. Ahora, si velamos, y voy a ser un poco más directo porque estoy dando mucho simbolismo, si entendés y si te pones en orden al mensaje de 1888, al mensaje de Waggoner y Jones, vos vas a saber acerca de la venida de Cristo y vas a conocer sus tiempos. Vas a conocer la hora en la que viene. Porque así como todo lo que ocurrió en su primera venida fue en sus tiempos, ¿sí?, Cristo murió en los tiempos del Señor, resucitó en los tiempos del Señor, y el pueblo de Dios recibió el Espíritu en los tiempos del Señor. Así también su obra se acabará en sus tiempos, pero eso solamente lo va a entender aquellos que pasen por el mensaje de 1888 y entiendan lo que el Señor envió a su pueblo a través de sus mensajeros Waggoner y Jones. Y si no me creen, vean el estudio, lo pueden encontrar en el canal del hermano Roberto, ¿sí?, en el canal de Séptimo Milenio, donde ahí nos explayamos en una semana hablando del mensaje de las fiestas y la justificación por la fe. Imperdible. Pregunta número 9. Y ya vamos finalizando. ¿Cuántos son considerados dignos por Cristo en Sardis? ¿Cómo y con quién andarán? ¿Cuántos? ¿Qué dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, ¿cuántos? Son pocos los que no han manchado sus vestiduras. Lamentablemente, la iglesia que recibió el mensaje en 1888, la iglesia estaba en esta condición y fueron pocos, 3 personas, ¿sí?, en ese año, 3, Waggoner, Jones y Elena de White, los únicos que aceptaron el mensaje de la justicia que venía por medio de Cristo, la justicia que venía por medio de la fe. Entonces, son pocas las personas, lamentablemente, en esta iglesia, las que aún no han manchado sus vestiduras, y en los tiempos finales, en esta congregación, lamentablemente, la gran mayoría van a ser engañadas por el falso mensaje de justificación que propagó
tanto Butler como Urías en 1888, y que al día de hoy lo siguen propagando sus defensores al anular el principio, ¿sí?, de la norma de Dios y de cómo somos justificados. Y de que en algún sentido, al criticarnos a nosotros y decirnos de que si guardamos la fiesta somos salvos, lo que ellos están diciendo en algún sentido es que guardando los mandamientos de Dios sí son salvos y no guardando las otras leyes. Cuando nosotros decimos, y cualquiera que escuches hablando de estos temas, van a decir exactamente lo mismo, ni con los 10 mandamientos, ni con toda la ley vas a ser salvo, sino por medio de Cristo. Pero eso no anula la ley de Dios en su totalidad. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo y con quién andarán estos pocos? Dice, y andarán conmigo, o sea, con Cristo, en vestiduras blancas, porque son dignas. Estas personas no mancharon sus vestiduras. ¿Cómo son sus vestiduras en tiempo presente? Son blancas. ¿Y cómo andarán? ¿Cómo continuarán? En vestiduras blancas, porque no la mancharon. Estos pocos, ¿sí? ¿Qué significa las vestiduras manchadas? En Zacarías 3 y 4 dice que Josué estaba vestido, Zacarías 3 y 4, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y el ángel, que es Jesús, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quiten esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de gala. ¿Qué es la ropa de gala? Apocalipsis 19, verso 8, nos dice, Apocalipsis 19, 8, que a ella se le ha concedido de que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Entonces, ropas viles, ropas sucias, ropas con pecado. Ropas limpias, ropas finas, ropas limpias y resplandecientes, acciones justas. ¿Sí? O sea, una vida sin pecado. ¿Cómo aparecerán los 144.000 en el cielo? Apocalipsis 7, 13 y 14. 7, 13 y 14 de Apocalipsis. Le dijo uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Escuchen, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nos está diciendo que de esta iglesia de Sardis, de esos pocos y de aquellos que se arrepientan y reciban la promesa de la que igual vamos a hablar, van a ser parte de este grupo del que nos está mencionando Apocalipsis capítulo 7. Impresionante, ¿verdad? Impresionante, porque ellos también van a recibir esas ropas blancas en el presente para pasar esa gran tribulación. En ningún momento, como vimos en otras iglesias, vemos de que van a pasar por martirio, por muerte o cosas por el estilo. Pero a esta iglesia se le promete las mismas bendiciones que a los 144.000. Y es porque esos pocos han entendido el mensaje en su tiempo. ¿Sí? Es una iglesia importante, estamos hablando. Pero lamentablemente no está alcanzando el objetivo, salvo unos pocos. ¿Sí? ¿Qué significa que ellos lavaron sus ropas y que las emblanquecieron en la sangre del Cordero? En Apocalipsis 22, 14 nos dice que bienaventurados son los que lavan sus ropas. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en la versión 1909, en vez de decirte los que lavan sus ropas, nos dice los que guardan sus mandamientos. Entonces, lavar las ropas es guardar los mandamientos. Y lavarlas es a través de la sangre de Cristo. Es decir, ¿cómo lavamos? ¿Cómo guardamos los mandamientos? A través de la sangre de Cristo Jesús. Y esto es lo que Él nos permitió a través de su sangre. Lo que Él nos permitió a través de su vida. Que esa vida pueda ser grabada en nuestra vida. Que su palabra sea carne en nuestra carne. Y que podamos tener la vida que Él tuvo aquí en la tierra. Una vida de obediencia a sus mandamientos para que nuestras obras sean perfectas. Pregunta 10. Y ya estamos finalizando. ¿Qué se le promete a esta iglesia? Dice Apocalipsis 3, verso 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuál es la promesa? Ser vestido de vestiduras blancas. Mis hermanos, el llamado es a tener hoy esa promesa. ¿Por qué? ¿Por qué ese llamado? ¿Por qué el llamado a tener una vida sin pecado hoy? Porque hay pocas personas que tienen sus ropas sin mancha en ese mismo momento. ¿Y cuándo las tienen? De forma contemporánea a la que otros no la tienen. Entonces, ¿será en un futuro o será ahora? El Señor está llamando a esta iglesia a tener hoy esas vestiduras blancas, a tener hoy la justicia inmaculada de Cristo. Y dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Esta es la gran promesa que hace el Señor hoy. Porque si nuestro nombre hoy no está anotado en el libro de la vida del Cordero, hoy estamos fuera del plan de salvación, ¿sí? Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 13, que aquellos que adoraron a la bestia de su imagen, verso 8, Apocalipsis 13, 8, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, en ese mismo tiempo no están escritos, pero los que lo adoran a Dios, sus nombres sí están escritos. Tiempo presente, mis hermanos, y ustedes pueden seguir buscando y analizando este tema. No me da ya el tiempo, es largo el asunto, pero realmente es maravilloso. Hoy tenemos la posibilidad de que nuestro nombre esté anotado en los libros celestiales, y eso es lo que nos tiene que importar, no en un libro de una iglesia acá en la tierra, sino allí en los cielos. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando pase eso? Él va a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo ocurre esto? En Mateo capítulo 10, Mateo 10, verso 32 y 33, nos dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo sucede eso? Ahora, mis hermanos, cuando nosotros le confesamos hoy, Él le confiesa. No son promesas para un futuro, son promesas para el día de hoy. Y un último asunto a analizar acá es que Jesús nos va a confesar delante de su Padre y delante de sus ángeles y delante de nadie más. No hay otro ser en los cielos que merezca a Cristo, que merezca recibir la confesión de parte de Jesús. No hay un Dios Espíritu Santo, no hay una Virgen María, no hay santos, ni nada por el estilo. Simplemente Dios, Cristo y sus ángeles y nadie más. Y el último punto de esta noche a analizar, bueno, antes quería leer una cita, ¿sí? Respecto a este asunto. Ustedes pueden leerlo después en el PDF que aparece para descargar. La expresión "el que vence" indica, esto está en Reader and Herald, 9 de julio de 1908. La expresión "el que vence" indica que cada uno de nosotros debe vencer. El vencedor ha de ser vestido con las blancas vestiduras de la justicia de Cristo, y de él está escrito: no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Oh, qué privilegio es ser un vencedor. No dice será ser un vencedor. Y que nuestros nombres sean presentados, no serán presentados, sino sean presentados ante el Padre por el propio Salvador. Y cuando como vencedores seamos vestidos con vestiduras blancas, el Señor reconocerá nuestra fidelidad con la misma veracidad que en los días de la iglesia primitiva reconoció los pocos nombres hasta en Sardis, que no habían manchado sus vestiduras, y caminaremos con Él de blanco, porque por su sacrificio expiatorio seremos considerados dignos. Mis queridos amigos, dice la sierva, en vista de estas promesas alentadoras, cuán fervientemente debemos esforzarnos por perfeccionar un carácter que nos permita estar en pie ante el Hijo de Dios. Solo aquellos que están vestidos con las prendas de su justicia podrán soportar la gloria de su presencia cuando Él aparezca con poder y grande gloria.
Rey Granjera, el 9 de julio de 1908. Lo pueden descargar ahí del PDF que subí a Telegram. Y la última pregunta dice: ¿a quién representa la iglesia en Sardis? Siempre leemos esta última pregunta para finalizar, que es la que nos interesa para distinguir a la iglesia actual. Y esta iglesia es la iglesia que rechazó el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de 1888, el mensaje de cómo somos justificados. Es la iglesia que busca hacer algo para agradar a Dios, que busca alcanzar la salvación y el perdón a través de lo que ella puede hacer para Dios, pero no le interesa lo que Dios desea hacer por su vida y en su vida. Es la iglesia que rechaza las obras perfectas de Dios, que dice: no, esto es pasado, esto es antiguo, este es el Antiguo Testamento, esto ya fue. La obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, a sus estatutos, de la manera que había que ser perfecto, no, esto ya fue, esto es antiguo. Es la iglesia que está bien descrita en Isaías capítulo 4, versículos 1, ¿sí? Y dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan, que es la palabra de Dios, y nos vestiremos de nuestras ropas, que tiene que ver con la justicia de Dios. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Sí? Y esta es la reacción que tuvo la iglesia adventista en 1888 y que sigue teniendo hoy el profeso pueblo de Dios que dice tener la verdad presente. Nosotros comemos nuestro pan. Esto me gusta de la palabra de Dios y esto fue anulado. Esto me interesa, pero esto ya es el viejo pacto. ¿Sí? Cuando no aparece eso en ninguna parte de la Escritura. Nos vestiremos nuestra ropa. Esto es justificación por la fe. Esto es la justicia de Cristo. Y esto no es la justicia de Cristo. Cuando bien claro vemos que Jesús mantenía las leyes que dio él mismo a Moisés, salvo aquellas que tenían que ver con tradiciones de los judíos y no con lo que estaba escrito en la palabra. El Señor no vino a abolir la ley y los profetas, vino a cumplirla. Y cuando hablamos de ley, hablamos de la Torá, hablamos de los 5 libros de la ley, y cuando hablamos de los profetas, hablamos de todos los profetas, ¿sí? Es decir, los profetas que anduvieron conforme a lo que escribió Moisés en esos primeros libros de la ley, ¿sí? Cuando hablamos de el sábado está dentro de la ley, tenemos que reconocer también de que estamos hablando de muchísimas otras cosas en ese libro. Entonces, esta iglesia dice: quiero comer mi pan, no tu pan. No quiero comer a Cristo, quiero comer mi pan, lo que yo considero que es palabra, lo que considero que es vida. Quiero vestir mis ropas de justicia, no lo que Cristo vivió, lo que yo quiero vivir. Pero permitime llevar tu nombre. Yo quiero recibir tu espíritu. Cuando lo que vemos es que simplemente se quieren sacar su oprobio, ¿sí? Y el Señor esto le detesta, le da asco. Muchos vendrán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Pero no hicieron mi voluntad, mis hermanos. En aquel tiempo, verso 2, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que se quedare en Sión, porque parece que hay muchos que se están yendo, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, no entre los muertos de Sardis. Verso 4 de Isaías 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Son 2 cosas que están ocurriendo hoy entre el pueblo de Dios. Espíritu de juicio, porque hay un zarandeo terrible, ¿sí? Donde los hermanos lo único que les interesa es denunciarte, es sacar videos acusándote, hablando mal en contra tuya, cuando se les ha provisto de oportunidades enormes para estudiar esta palabra. El Señor está trayendo espíritu de juicio y espíritu de devastación, porque lo que sigue, mis hermanos, lo que sigue después de esto es la venida de Cristo. Aquellos que no estén conforme a esto, que no se han arrepentido, el Señor vendrá como ladrón en la noche y ellos no sabrán la hora en la que ha de venir. Hay muchas otras citas que aparecen en el estudio. Les recomiendo que las lean, ¿sí?
porque están buenísimas. Hay una que está, por ejemplo, mira, en este que me costó encontrarlo, dice PC, página 393, que es de la colección de Paulson, que es como si te dijera de las Spalding and Magan, de Elena de White, que son pastores que recogieron cartas de Elena de White. La página 393 dice, hablando de Sardis, ¿cuántas veces fracasa el agente humano y cuando suscita la urgencia está totalmente desprovisto para hacer el servicio del Señor? Si hubiera velado, hablando de Sardis, hubiera quedado ciertamente como amigo y como embajador de Jesús. Pero el Espíritu de Cristo no está en él, es otro espíritu. Qué cita maravillosa para poder entender este asunto, ¿sí? En Testimonios para los Ministros dice que las personas que aquí se presentan han tenido luz que los habría inducido a realizar obras completamente diferentes si hubieran seguido la luz y habrían fortalecido las cosas que quedaban y estaban a punto de morir. No son ignorantes. Se especifica claramente la obra que ha de ser hecha, ¿sí? Por favor, lean estas citas que están buenísimas, no tienen desperdicio. Y la última, que me gustaría leer, que es una que compartió hoy el hermano Roberto, en privado, y creo que lo puso en su muro. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, ¿sí? Y entregan su alma, su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. Amigos, hasta acá fue el tema, hasta acá fue el estudio. Y ahora sí, los escucho amablemente. Gracias a los 14 que se han quedado hasta el final. Sé que Roberto ha tenido ahí un momento para salir, pero me gustaría escucharlo. Bueno, ahí mi mamá tiene algo para comentar. Bienvenida, mami. Ahí tocando el botoncito azul. Siempre recuerden cuando los habilito. Bueno, me gustó mucho todo lo que hablaste y yo quería agregar que en Éxodo 32, también versículo 32 y 33, Moisés había subido y había recibido las tablas y había vuelto y vio todo el lío que Aarón había hecho con el becerro de oro. Exacto, y le dijo que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y en Salmos 69, 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Está muy bueno el hecho de que tenemos un libro, ¿no? Y ahí consta todas nuestras acciones y de eso depende la vestidura, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Amén. Nada más. Amén. Bueno, mamita, muchísimas gracias. Ahí sí. Después querés compartir otra cosita más, levantás la mano y vas a ser bienvenida también para eso. Sí, sí. Bueno, gracias, mami. Y te quería decir que faltaba que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Que ese es el último versículo. Y eso corresponde a un área que nosotros tenemos en el cerebro, que se llama el área de Wernicke, que es el área del entendimiento. Por eso es que nos insta a que oigamos, que entendamos, ¿no? Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Buenísimo aporte de esta noche. Muchísimas gracias, mamita. No. Vamos a pasar entonces si hay alguien más que quiera aportar, que quiera comentar. Ahí les agradezco a todos los que estuvieron escribiendo desde el chat, ¿sí? Los voy a poner acá también. O por lo menos yo los voy a ir leyendo. Bueno, me alegra que se haya escuchado bien.
Bueno, dice Angie, sos demasiado generosa. No, por favor, Angie, la verdad que feliz también de poder contarlos como parte de la historia de uno. Ivonne, bienvenida mi hermana. Te escucho atentamente. Hola, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Primera vez que estoy en el estudio de esta manera y me ha parecido muy interesante porque todo se va desglosando punto por punto y me llamó mucho la atención hacia el final que se hablaba de lavar las ropas Mm, sí, sí, en sí. la sangre del cordero, ¿sí? Entonces, sí es verdad cuando nuestros pecados son perdonados y aceptamos la sangre de Cristo, eh, Él nos perdona del pecado, pero también es cierto que luego viene la segunda parte, que es el don de su Espíritu. Es decir, hablamos de la justicia imputada y de la justicia impartida, que menciona la hermana Juaida en algún escrito. Cuando nosotros tenemos, nuestros pecados son perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y posteriormente viene entonces la justicia impartida, que a través del Espíritu de Cristo se obra la santificación. Entonces yo entiendo que lavar la ropa tiene estas dos connotaciones, ¿no? Y hacer obras de justicia precisamente cuando ya hemos recibido el Espíritu de Cristo y que Él nos permite entonces actuar por fe de manera correcta y guardar sus mandamientos. Amén. Era lo que quería comentar. Y Ah, otro punto, hermano, sí, mi que me hermana. llamó la atención, sí, fue sobre, empezando el estudio, se habla de las 7 iglesias, ¿no? Sí. Y hoy pasó por mi mente que tal vez hoy, no lo sé a ciencia cierta, pero tal vez hoy haya iglesias, ¿no? Que representen a cada una de las iglesias de Asia por sus mismas obras y sus comportamientos. Eso vino a mi mente cuando estaba haciendo el repaso acerca de cada una de las iglesias que ya se dieron. Vos sabés que Gracias, hermano. muchas gracias, mi hermana, por el comentario. Vos sabés que ese pensamiento fue uno de los que está guiando toda esta serie, ¿sí? Con respecto a las iglesias. Es un estudio sobre todo Apocalipsis, pero está guiando ese pensamiento basado en dos principios, ¿sí? Uno que está en Apocalipsis capítulo 1. Entonces yo ya lo mencioné en transmisiones pasadas, pero como el Espíritu te lo puso en el corazón, me gustaría confirmártelo con la palabra. Dice, Apocalipsis capítulo 1, verso 11, yo soy el alfa y el omega, le dice Cristo a Juan, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, el mensaje de Apocalipsis es para las 7 iglesias y no a la inversa. No es un mensaje de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. No sé si me explico, mi hermana. Y el segundo pasaje se encuentra en Apocalipsis 22, en el verso 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros claros testimonios de estas cosas en las iglesias. ¿Sí? Apocalipsis 22, 16, Jesús se acuerda al final de su libro nuevamente de las iglesias. Y es porque el tema de las iglesias, imagínate que Apocalipsis fuera nada más un mensaje solamente para la Odisea, lo hubiese dicho, a la iglesia de la Odisea. O si el mensaje de Éfeso, para la iglesia de Éfeso. O pensemos, ¿qué le iba a importar a la iglesia de Esmirna el mensaje de las plagas? O el mensaje del milenio, ¿sí? Si todavía faltaba mucho para que se cumpla, pero el Señor, además de darnos un mensaje para las etapas históricas, también está dando un mensaje para las asambleas, las congregaciones, el cuerpo de creyente que está pasando por estas situaciones, ¿sí? Y que necesita conocer en las diversas situaciones, Éfeso, situación de Éfeso, situación de Esmirna, situación de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis que vimos hoy, y de Filadelfia y la Odisea, que ya veremos en la próxima semana, necesitan conocer todo lo que está desarrollado en el libro de Apocalipsis, porque todas estas condiciones que se manifiestan de forma contemporánea, ¿sí? Las 7 condiciones al mismo momento, van a pasar todas de alguna manera u otra la crisis final. Entonces,
ahí te presento dos argumentos bíblicos, ¿sí? Apocalipsis 1:11 y Apocalipsis 22:16, donde la misma palabra nos refiere de que todo esto es para todas las iglesias, ¿sí? Y a mí me llena de emoción porque encontramos que mensajes que podríamos decir, bueno, Sardis fue para la iglesia de la Reforma, ya, eso no es para mi vida. Y sin embargo, la sierva de Dios, como lo acabamos de leer, utiliza esos principios para hablar de un pueblo presente, no del pasado. Entonces, abramos el entendimiento, que Cristo abra el entendimiento a través de esta palabra para poder encontrar una respuesta a nuestra vida, que eso es lo que más me interesa, y que podamos encontrar en Cristo la respuesta a nuestra vida. Ivonne, no sé si has podido escuchar. Amén. Amén. Sí, atentamente y muy claro, muchas gracias. Bueno, y sobre el otro aspecto, sí. Perdón, que habíamos, que comenté de lavar la ropa, ¿no? En la sangre. Es correcto lo que he entendido. Con respecto a justicia imputada y justicia impartida. Exacto. Bueno, yo presenté el concepto bíblico de Apocalipsis 7:14, que lavar las ropas se produce por medio de la sangre del cordero. Y la obediencia a los mandamientos, es decir, lavar las ropas, debe producirse de la misma manera, a través de la sangre del cordero, ¿sí? Es decir, Cristo nos imputa su vida en ese registro. Nosotros recibimos la vida de Cristo como si fuera nuestra. En esos registros que se están realizando en el cielo, se nos imputa algo que nosotros no hicimos como si lo hubiésemos hecho, y se nos imparte su justicia, se nos imparte su obediencia para que nosotros podamos andar en esta novedad de vida. Y ambas cosas, ¿cómo ocurren? Por la sangre de Cristo, porque a través del sacrificio de Cristo, a través de su humanidad, pero ahora su humanidad glorificada, Él conecta nuestra humanidad con la divinidad y se produce ese proceso de obediencia, donde uno va aprendiendo cómo crecer en la gracia, cómo andar en obediencia, cómo hacer la voluntad de Dios, y el Señor nos da fuerza por medio del Espíritu de Cristo para avanzar en ese camino, y los ángeles de Dios que suben y bajan van colaborando en ese proceso de la obra redentiva, de nuestra obra y la obra de todos. Por eso, totalmente de acuerdo con lo que has presentado, mi hermana, en ese sentido, ¿sí? Dios la bendiga. Amén, mi hermana. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más que tenga el deseo de compartir? No hace falta que sea algo rebuscado o elaborado. Tal vez sea una pregunta. Leandro, me quedé pensando en algo de lo que presentaste. ¿Cómo sería esto? Si hay alguna otra respuesta, otra explicación. ¿Quedó claro a qué iglesia estamos refiriéndonos? A ver, bueno. Ahí, mamá, ¿puedes activar el botón? No sé si quedó algo más. Sí, yo te quería contar de que acá a mí me parece que esto es un remanente, ¿no? Porque dice que son unas pocas personas las que no han manchado sus vestiduras. Tal cual. Y que van a andar con él con vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas. O sea, el que haga... Se va a unir cosas ese remanente. justas, exacto, se va a unir a ese remanente. Es un hermoso mensaje y que realmente llena el corazón, ¿no? Amén. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y que conozco tus obras, que dices que estás vivo y estás muerto. Esto es peor que las vírgenes, porque las vírgenes estaban dormidas. Tal Y esta cual. está muerto, dice. Y dice que no va a saber ni siquiera cuándo él va a venir, que no van a ser conscientes. Nada, quería compartir. Bueno, muchas gracias, mami, por Bueno, compartir muchas ese gracias, mami, por pensamiento. compartir ese pensamiento. Y bueno, vamos avanzando también ahí en los hermanos que están comentando desde el chat. Elías dice, muy bueno hermano, espero poder acompañarlos con más frecuencia. Muchas gracias,
Elías, no te saludé. Sí, quiero saludar ahí a los hermanos que se fueron conectando. Santiago Lemos, ahí también comentó de que se escuchaba bien. Gracias, Santiago. Sebastián, Liliana de Mendoza, muchas gracias, mi hermana. Alicia Santos, bienvenida y bendiciones. Claudia y bueno, ahí Elías, como somos creación, muchas gracias ahí por compartir. Mónica dice, gracias hermano por este estudio que me ayuda a seguir creciendo en Jesús. Amén, mi hermana. Ese es el deseo, ¿sí? Empezar a ver todas estas cuestiones desde esa óptica. ¿Alguien más? Gracias Alicia también, ahí dice excelente estudio. ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera conversar, que quiera preguntar? Ya escuchamos a mi madre, escuchamos a Ivonne. Hay algunos minutitos más que nos quedan. Aprovechen ahora, este es el momento. Gabriela, ahí, listo. ¿Cómo andas, Gabriela? Buenas noches. Y Santiago luego. Hola, buenas noches. Me gustó mucho lo de guardar, porque mientras estaba estudiando al principio sobre la ciudad de Sardis, encontré en el diccionario un hecho histórico. ¿Cómo fue que fue invadida Sardis? Como vos dijiste, era una ciudad amurallada, pero dice que un soldado observó la ruta por la cual descendía un defensor de la muralla para rescatar su yelmo caído. Y esa misma noche el ejército de Ciro pudo avanzar y Sardis cayó. Quiere decir que una simple cosa como que a un defensor se le cayó ¡qué bueno! Un yelmo y viste que dice el... hizo que una ciudad se... o sea, es el hecho de que si hemos recibido y hemos oído ahora todo el mensaje, bueno, hay que atesorarlo, hay que resguardarlo. Y Sardis, y sigue diciendo más abajo, que no solamente le pasó esa vez, sino también le pasó con Antíoco el Grande, a esa misma ciudad, la misma cosa. Eso era el Vos viste comentario. que el tipo de Ciro es Cristo, ¿sí? Cuando se habla en Isaías acerca de él y de cómo fue su conquista a Babilonia. Bueno, me llama la atención que después Efesios 6:17, el yelmo es el yelmo de la salvación. Y es lo que están perdiendo, ¿sí? Una iglesia que, como bien dijiste, por pequeñas cosas, ¿sí? Y por cuán poco nosotros podemos estar perdiendo el acceso al cielo, aunque son cosas importantes. El Señor dice en Mateo 5 que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, Él vino a cumplir, pero también habla algo con respecto a esto, ¿sí? O lo repasaba con otro hermano, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. ¿Viste? De las pequeñas cosas. Y a veces estamos preocupados por los grandes mandamientos y pasamos de largo los pequeños mandamientos, los pequeños detalles, que son de aquellas cosas de las que el Señor no vino a abrogar, sino a cumplir. Y pensemos en su vida, en su experiencia. Él no vino a ser un desobediente de lo que Él mismo dio en la ley a través de Moisés, sino que fue obediente a todos ellos, ¿sí? Y a través de eso es que obtenemos victorias o obtenemos, como bien mencionaste ahí con Sardis, derrota. Buenísimo el comentario histórico, lo había visto pero no ese detalle, así que genial, genial. Bueno, muchas gracias Gabriela. Vamos a darle lugar ahí a Santiago. Buenas noches, mi hermano. Hola, buenas noches, ¿Cómo andas, hermanos. mi hermano? Saludos a Patricia. Acá estamos los dos. Cariño grande para los dos. Gracias. Bueno, mirá, básicamente me llama poderosamente la atención cómo en estos pocos capítulos que habla sobre las iglesias, nos muestran la vida de todo cristiano, ¿no? Y de lo que nos falta, de dónde se ubica cada uno personalmente. Entonces, como
O sea, ve las cosas buenas y lo que le falta por llegar a ser como Cristo. No sé si estoy errado en ese pensamiento, pero yo me siento identificado con alguna que otra iglesia. Es como todos vamos tomando. A mí me pasa lo mismo. Hoy también en algún momento me sentí en esto de que yo lo compartí, ¿no? Lo de afirmar, lo de volver resueltamente en cierta dirección. A todos nos ha pasado en algún momento de reconsiderar ese camino. Yo me siento en algún Mm, sentido parte de esto, ¿sí? Parte de esa iglesia de Sardis. Y cómo el llamado del Señor es a salir de esa condición para reintegrarse en el pueblo de Dios, para ser parte de ese remanente, como decía ahí mi madre. Es el llamado para todos, claro, tal vez otros han perdido el primer amor, pero tengan una combinación de varias cosas. Lo cierto es que la recomendación está y hay una respuesta, es decir, el Señor no nos dice, acá está sonado, ¿sí? Listo, está en esta condición, está perdido. Sino que hay una respuesta y que siempre es en Cristo, ¿sí? De que en Él podemos tener vida y no andar de forma hipócrita diciendo que estamos bien cuando en realidad es todo fachada. claro. Pero a la vez, cuando uno ve, por ejemplo, sobre Sardis, te das cuenta, en el caso mío, ¿no? De que te da satisfacción haber salido de esa iglesia. Si bien nos falta, pero te motiva y te da alegría Comparto, saber que no estás más ahí. Y eso es increíble, me llena el corazón Es emocionante. es emocionante. comparto, hermano. Comparto la misma emoción. Sí, Comparto lo mismo. Amén. Es la iglesia en Sardis, ¿eh? No de Sardis. La de Sardis, dejémosla sí, ahí. sí, Pero la iglesia en Sardis tiene que tomar una decisión. Y tiene que dejar de claro, tener esa condición. No dejemos claro, de la iglesia de Sardis no me importa, pero sí esa iglesia tiene que tomar el camino de la salvación. No va a haber sí, salvos de Sardis, sí van a haber de todos, pero van a haber una clase de salvos, ¿sí? Los que aceptaron a Cristo en su vida y lamentablemente todos estamos pasando por distintas situaciones y esto nos llega a todos de una manera distinta y eso es buenísimo. Porque Cristo nos claro, habla a todos en el lugar donde estamos, donde nos encontremos. eh, y nos estamos metiendo a leer Apocalipsis sin concentrarnos en que es un mensaje de desastre y destrucción, sino que Dios restaura. Es el enemigo el que quiere destruirnos. Y el que quiere llevarnos que estos mensajes son para destruirnos. Pero Él quiere restaurarnos y quiere realmente que seamos felices y que tengamos obras perfectas. Y es posible. ¿Sí? Eso es lo bueno. Sí, amén. amén. Bueno, mis hermanos, hay 4 personas que levantaron la mano. Yo no voy a recordar el orden, pero vamos a ir también dando el lugar. Así que, Santi, muchas gracias, mi hermano. Ahí vamos escuchando a todos. Creo yo que fue Liliana, Erwin, Alicia y mi madre, ¿sí? Y ya con eso estaríamos cumpliendo por esta noche, pues se nos va a hacer muy largo. Bienvenida, Liliana. Buenas noches, mi hermana. Le voy a pedir que... Ahí está. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches, noches, hermana. hermanitos. Eh, Triste el mensaje, ¿no?, que tiene a la iglesia de Sardis, pero hay un mensaje de esperanza cuando dice: más tiene unas pocas personas en Tal Sardis que cual. no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo. Y pensando en eso, recordé las palabras de Pablo cuando habla de que puedo tener el don de profecía, puedo comprender los misterios, conocer todas las cosas, tener toda la fe suficiente para mover montañas, pero si no tengo amor no soy nada. Palabras más justas En- imposibles, mi hermana. Totalmente de acuerdo. Entonces, podemos tener todos los dones que querramos poseer, Muy bueno. pero, Lo voy a pero anotar. si no hay amor, si no hay Muy bueno amor, todo, ¿eh? esa es yo pienso que es como que
este grupito que se rescata de ahí, más tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Por qué son dignos? Porque está el amor de su maestro, el amor de su salvador, el amor de su redentor Y en si, sus corazones, y si le ese amamos, amor que late ferviente en sus corazones, y que no es un amor amor hacia el pasional, prójimo. claro, no es un amor pasional. Si le amamos, guardaremos sus No, no, mandamientos. Es concreto. no es, y nos damos cuenta que no es, eh, como usted dice, porque es un amor que al contemplar a nuestro Redentor y al contemplar el amor que Él ha tenido por cada una de sus criaturas, nosotros volcamos ese amor que sobrepasa nuestro corazón, lo volcamos hacia nuestro prójimo. Amén. Entonces, yo puedo decir que lo conozco, puedo decir que, y estudiarme toda la escritura del Génesis al Apocalipsis, saber todo de memoria y saber todas las profecías, pero si en el diario vivir yo no muestro amor por mi prójimo, estoy Sí, mintiendo. tal cual. Estoy mintiendo. No he conocido al Maestro, no he conocido a mi Redentor, no he estado en el aposento alto con Él. Pero más allá de las duras palabras para esta iglesia, está ese consuelo, ¿no? Que hay un grupo que han mantenido sus ropas blancas o las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿no? Amén. Bueno, Liliana, te agradezco. Nos quedan todavía 3 personas más para escuchar y se nos está yendo mucho el programa. Así que Bendiciones. muchas gracias, mi hermana, por comentar. Vamos con el hermano Erwin. Por favor, así de breve también como Liliana. Bienvenido, mi hermano. Abajo tiene el botoncito azul. Estén preparados así cuando yo les menciono. Ustedes hacen clic ahí en el botón azul y pueden conversar. Alicia, después seguís vos. Sí, yo sé que sacaste el botón, pero ahí en un ratito te doy la mano. A ver, Erwin. Bueno, parece que Erwin ahora no. Hermana Alicia, bienvenida, mi hermana. Buenas noches. En un ratito, Erwin, cuando estés disponible, levanta la mano y te vuelvo a dar la palabra. Sí, buenas noches, hermano. Un placer escucharle. Buenas noches, mi hermana. Y es como una idea que me vino a la cabeza por un comentario que hiciste. Al final, ¿verdad? Podemos estar en cualquiera de estas condiciones, pero al final, si nos toca estar vivos poco antes de la segunda venida de Cristo, debemos llegar a la condición de Filadelfia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, ¿verdad que sí? Amén. Es que a eso se nos está Sí, llamando, ¿o no? ¿No está llamando, no? A hacer 144.000. Es a eso. exacto, sí. O sea, podemos estar en una condición y cambiar con la ayuda de Dios hasta llegar a ser Filadelfia. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Gloria a Dios. sí, excelente. Muchas gracias ahí, Alicia, por el comentario. No sé si Erwin, de dar la posibilidad nuevamente. Erwin, si estás ahí y querés conversar, querés comentar, tocando el botoncito abajo que ahora se te puso en azul, podés charlar con nosotros, ¿sí? Por favor. Bueno, parece que ha tenido ahí. Porque a veces se puede trabar el celular o el dispositivo. Bueno, ahí está. Erwin, ¿cómo andas, mi hermano? Gracias. Solo que te decía gracias por el amor que tienen ahí de estar hablando de estos temas y fortalecer Amén. nuestra fe nada más. Y justificados por fe llegaremos, así como dijo la hermanita hace un momento, el amor y la fidelidad a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias, Erwin, ahí también por ese comentario. Y bueno, ahí, la última palabra, ahí mi mamá quiere comentar algo. Algo breve, ya se nos ha ido muchísimo el tiempo, pero me imagino que quedó ahí. Vamos. Bueno, yo quería hablar de 2 versículos. El que dice Vamos a hacerlo, 2, vamos a mencionarlos, mami. bueno, dice, sé vigilante, o sea que la atalaya tiene que estar con todas las antenas puestas para decirle al pecador que está pecando
y así su sangre no va a ir sobre él. Y acuérdate, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, acordarnos de lo que hemos recibido, de lo que hemos estudiado, de lo que cada día leemos y arrepentirnos de todos nuestros pecados cada día Amén. y consagrarnos a Dios. Eso es, y de esa manera caminamos con Dios todos los días. Bueno, y eso era, Bueno, ya lo demás lo dije. es que muchas gracias, mami. Es que fue realmente algo asombroso la manera que el Espíritu del Señor fue trabajando en esta noche a través de este mensaje. Y eso es lo importante, ¿sí? Y eso se ve porque a todos el Señor les fue revelando algo que fue sumando este estudio y nos fue edificando. A mí me gusta esta clase de estudio, no sé ustedes, me gusta muchísimo, disfruto también escuchando hermanos y bueno, no pudiendo participar, pero disfruto esto porque es en estos momentos donde también el Señor quiere seguir derramando su espíritu, su palabra a nosotros a través de estos escritos inspirados. Mis hermanos, hasta acá fue el programa, pero como en todo estudio y como todo momento donde uno abre la palabra, también el deseo de que el Señor nos siga acompañando de acá más de esta reunión, les voy a pedir si alguno de ustedes tiene el deseo de hablar con el Señor y de finalizar esta reunión con su bendición. Si alguno tiene ese deseo, levante la mano ahora. Muchas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. Aquellos que puedan ponerse de forma reverente, los invito para orar en este momento. Amén, hermano. Oremos. Padre Santo, Padre amado, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque en esta hora, Padre, tú nos has dado a través de tu palabra esa certeza, Señor, de que tú nos amas, de que nos estás llamando cada día, Señor, que nos estás impresionando a través de tu precioso espíritu para escuchar tu palabra y para poner, Señor, todo esto en una obra santa, una obra que venga de nuestro amado Salvador, Señor, para hacer todo lo correcto. Quiero darte las gracias por mi hermano Leandro, Señor, porque tú le das la fuerza, el ánimo, el deseo también, Señor, porque esto lleva tiempo y tú le permites, Señor, le das la capacidad, le das el conocimiento. Gracias por todos mis hermanos que han estado presentes, Señor. Y todos los que van a escuchar y a mirar el tema por YouTube también. Señor, bendícelos, fortalécelos. Y que cada día estemos cimentados en tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo esto, Señor. Te rogamos tu bendición y el perdón de nuestros pecados. En el nombre santo, todopoderoso y bendito nombre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, mi hermana. Muchísimas gracias por haber participado en la oración, por habernos conducido en este momento final. Hasta acá nos despedimos. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo a todos, amigos queridos, mis hermanos. Y nos estaremos viendo en un próximo estudio, analizando el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Por favor, presten atención porque tal vez la semana que viene, en vez de miércoles, lo tengamos el día martes, porque, bueno, ustedes ya después conocerán, nosotros estamos con un proyecto de cómics y demás cuestiones y hay que organizar eso y tengo que viajar y bueno, si Dios lo permite, ahí estaremos arreglando los días para que esto no se corte, ¿sí? Y si no, veremos otra manera de hacerlo, pero la idea es que esto no pierda esta constancia, ¿sí? Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo prontito en un nuevo tema.